Era una tarde nublada cuando llegué a la casa del hombre que juraba recibir mensajes de su esposa muerta. El aire olía a metal y humedad, como si la lluvia hubiera lavado los recuerdos sin borrar las manchas. La casa, vieja y silenciosa, parecía sostener la respiración. Toqué el timbre y un sonido débil, casi gemido, respondió desde dentro. Él me abrió con la mirada de alguien que ya no dormía. Su voz tembló cuando dijo que ella todavía escribía. A veces de noche, a veces justo antes de que él despertara. Tener oculto contra el pasado Boris Abertius. Y tanto en Ross. Mostró el teléfono como si fuera una reliquia maldita. La pantalla se encendió sola y un mensaje apareció sin conexión. Te extraño, Héctor. Sentí un escalofrío, no por las palabras, sino por el reflejo de mi rostro en la pantalla. ¿Y si el mensaje no era para él, sino para quien lo mirara? El interior de la casa era un mausoleo de aparatos antiguos. Relojes detenidos, televisores apagados, cables que parecían raíces secas. Héctor hablaba con un tono pausado, como quien repite un rezo que teme olvidar. Dijo que Elena empezó a escribirle 6 meses después del funeral y que los mensajes provenían del mismo número, aunque el chip había sido destruido. Supe que no debía creerlo, pero cuando me mostró el registro del operador, sin conexión, sin señal, sentí algo helarse dentro de mí. Cada mensaje terminaba con un punto suspensivo, como si alguien esperara respuesta. Encendió una grabadora vieja y reprodujo un mensaje de voz. Era una voz femenina, temblorosa, interrumpida por un ruido metálico, como si hablara desde el interior de una máquina. No me cierres la puerta, decía. Héctor sonrió apenas, como si escucharla fuera volver a respirar. Pero lo que me heló fue el último segundo del audio, una respiración doble, sincronizada con la mía. Intenté mantener la compostura. Anoté fechas, nombres, detalles técnicos, pero algo no encajaba. Revisé las capturas de pantalla. Los mensajes parecían escritos en tiempo real, uno justo mientras hablábamos. Héctor juró no haber tocado el teléfono. Lo miré. En la pantalla, un nuevo texto se formaba lentamente, letra por letra, como si alguien invisible escribiera desde el otro lado. ¿Quién está contigo? Por un momento el silencio fue absoluto. Luego, la televisión, desconectada, encendió su pantalla. Una figura estática emergió brevemente. Una mujer de cabello negro mirando hacia nosotros. Héctor gritó su nombre. Yo, sin pensar, apagué la cámara. El zumbido del televisor siguió unos segundos más, como un eco de algo que no debía escucharse. Afuera empezó a llover con fuerza. En mi grabadora, sin haberla encendido, se grabó una voz susurrando. No la apagues otra vez. Volví a mi departamento esa noche con la mente nublada. Revisé las grabaciones, pero los archivos estaban corruptos. Solo se escuchaban respiraciones y un murmullo grave que repetía mi nombre. Dejé el teléfono sobre la mesa, apagué las luces y me acosté. A las 3:17 am, la pantalla se encendió sola. Un mensaje nuevo, sin remitente. ¿Tú también la ves? Pensé que era Héctor. Pero cuando intenté llamarlo, su número no existía. Las paredes parecían susurrar el eco del tono de llamada, como si la señal no viniera de fuera, sino de dentro. Por la mañana, intenté convencerme de que era una coincidencia. Abrí mis notas para escribir el artículo, pero el cursor comenzó a moverse solo. Palabras aparecieron en la pantalla. No escribas sobre mí. Cerré el portátil, temblando. Llamé a Héctor desde otro número. Nadie respondió.
Al revisar mis mensajes, vi una conversación nueva bajo su nombre. La última línea me heló. Gracias por traerlo, Daniel. No recordaba haber escrito nada. Decidí volver a la casa de Héctor. Toqué el timbre. Nadie abrió. Las ventanas estaban selladas por dentro, pero la puerta cedió con un leve empujón. Dentro olía a moho y electricidad. Todo estaba igual, salvo por el teléfono sobre la mesa. Aún encendido, un mensaje parpadeaba en pantalla dirigido a mí. No debiste volver. Sentí que alguien respiraba detrás de mí, pero al voltear solo vi la lámpara apagándose, como si una sombra hubiera pasado por debajo. Busqué en el teléfono alguna explicación. No había señal, ni conexión, ni batería visible, y aún así seguía encendido. Revisé la galería y encontré fotografías nuevas, tomadas esa misma mañana. En todas aparecía yo, durmiendo en mi cama. La última era distinta. Mostraba mi rostro despierto, mirando directamente a la cámara. No recordaba haber abierto los ojos, ni haber sonreído. Cuando salí de la casa, el cielo parecía moverse. Las nubes formaban remolinos sobre el barrio vacío. Caminé sin rumbo, con el teléfono de Héctor en el bolsillo, aunque no recordaba haberlo tomado. Vibró una vez, luego otra. Los mensajes no se detenían. No estás solo. No la apagues. Deja que te vea. Cada palabra se grababa en mi mente como si las escuchara dentro. En una esquina, la señal de mi propio teléfono murió. Y entonces ambos dispositivos escribieron lo mismo al mismo tiempo. Ya casi. Esa noche no pude dormir. Dejé ambos teléfonos sobre la mesa y los observé parpadear en silencio. Cada tanto, las pantallas se encendían a la vez, mostrando líneas incompletas, como si alguien escribiera desde un lugar sin tiempo. Grabé con mi cámara, pero lo único que registró fue mi propia voz repitiendo frases que no había dicho. Al amanecer, uno de los teléfonos reprodujo un audio por sí solo. Una voz femenina, débil, con ecos metálicos, susurró. ¿Por qué lo trajiste aquí, Daniel? El sonido no provenía del altavoz, sino del aire. Intenté comparar las grabaciones, buscando alguna manipulación. Pero las ondas de sonido formaban patrones extraños, casi como rostros. Cada archivo terminaba con un zumbido grave que coincidía con mis pulsaciones. Revisé mis notas. En cada página, mi caligrafía se volvía menos reconocible. En la esquina inferior había una frase escrita con tinta diferente. Ya estamos dentro. No recordaba haberla escrito, pero la tinta seguía fresca. Recibí un nuevo mensaje. Ven al garaje. No sabía de cuál teléfono provenía. Seguí la dirección enviada, aunque juraría no haberla visto nunca. El lugar estaba vacío, salvo por un monitor antiguo que chispeaba débilmente. En la pantalla aparecía mi nombre, una y otra vez, acompañado de un icono de micrófono. Me acerqué. El monitor emitió un sonido estático que se convirtió en palabras. Una voz idéntica a la mía. No lo apagues. Mi reflejo, en el vidrio del monitor, movía los labios antes que yo. El monitor se apagó. Todo quedó oscuro salvo por el brillo tenue del teléfono en mi mano. Un nuevo mensaje. Ella está cerca. Sentí una ráfaga de aire helado. En el reflejo del vidrio, detrás de mí, vi una figura femenina, inmóvil. Los ojos vacíos, la boca abierta, en un gesto de dolor. No giré, no podía. El mensaje cambió solo. No la mires. El teléfono vibró con tanta fuerza que cayó al suelo, pero la pantalla siguió encendida, iluminando la sombra de sus pies detrás de mí. Salí corriendo del garaje sin mirar atrás. La calle estaba desierta, pero las farolas parpadeaban al ritmo de mis pasos.
De pronto, los dos teléfonos vibraron al unísono dentro de mi bolsillo. Los saqué. Ambos mostraban el mismo mensaje, enviado desde Elena Márquez: estoy en casa. Y debajo, una foto recién tomada. La sala de mi departamento, con mi grabadora encendida, grabando aunque nadie estuviera allí. Nadie, excepto la sombra en el sofá. Cuando regresé a mi departamento, la puerta estaba entreabierta. Todo parecía igual, pero el aire estaba cargado, como si la electricidad flotara en el ambiente. En el grabador encontré un nuevo archivo con fecha y hora exactas de mi llegada. Lo reproducí. Era mi voz jadeando, diciendo: ya estoy adentro. Sentí un nudo en el estómago. Miré alrededor. Sobre la mesa, los teléfonos se encendieron a la vez. Uno mostró mi rostro en tiempo real. El otro, una habitación oscura que no reconocí. Al fondo, una respiración lenta, demasiado cercana al micrófono. Intenté apagar los teléfonos, pero no respondían. La pantalla mostraba un mosaico de imágenes superpuestas, partes de rostros, fragmentos de habitaciones, manos que no eran mías. Cada vez que los miraba, veía más de mi propio apartamento dentro de ellos, como si la cámara registrara un tiempo distinto. En uno de los cuadros 6 de a Héctor, de pie, con los ojos en blanco, sosteniendo el mismo teléfono que yo tenía. En el siguiente, su rostro se desvanecía, reemplazado por el mío. Apagué las luces. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. En la oscuridad, la pantalla del televisor se encendió sola. La imagen mostraba mi sala, vista desde un ángulo alto, como si alguien grabara desde el techo. Al acercarme, noté un parpadeo. En el borde inferior de la imagen, una figura femenina, Elena, se movía entre las sombras. No caminaba, se deslizaba, como un eco mal sincronizado, y en el vidrio, justo frente a mí, su rostro coincidía con el mío. Me acerqué al televisor, incapaz de apartar la mirada. Supe que si tocaba el vidrio, algo pasaría. Y aún así lo hice. Un golpe seco, como si desde el otro lado también alguien hubiera tocado. La imagen vibró. La imagen vibró. Por un segundo vi mi propio cuerpo en la pantalla, quieto, observándome. Detrás de mí, una voz susurró: «¡Mírame bien!». Y cuando giré, no había nadie. Pero la pantalla mostraba otra cosa. Yo, ahora, escribiendo en este mismo momento. Me quedé inmóvil, observando cómo la pantalla grababa cada uno de mis movimientos con segundos de diferencia. Comprendí que no era un reflejo, sino una transmisión, que alguien o algo me estaba observando desde el otro lado de la señal. El teléfono vibró una vez más. El mensaje decía: «Faltan fragmentos». Y debajo apareció una secuencia de imágenes. Mi infancia, mis padres, mi rostro envejecido. Como si alguien estuviera completándome o copiándome. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. El televisor seguía encendido, mostrando estática. Pero detrás del ruido blanco se escuchaba un patrón. Respiraciones. Mi teléfono vibró sin parar. Los mensajes se repetían una y otra vez. Contesta. Contesta. Al revisar la cámara de seguridad del edificio, vi algo imposible. Héctor caminando por el pasillo, hacia mi puerta, con la misma ropa de la última vez. Pero el registro tenía una fecha de 2 días después de su desaparición. Llamé a la policía, pero la línea se cortó en cuanto dije su nombre.
El zumbido en el teléfono se transformó en una voz que imitaba la mía. Dijo: «No los llames». Me quedé helado. Miré el reflejo del espejo del pasillo. Mi boca no se movía, pero la voz continuaba hablando. «No los llames, Daniel. Ya está aquí». Luego, las luces se apagaron todas a la vez y en la oscuridad solo se escuchó el sonido de alguien respirando detrás de mí. Cuando volví la vista, el espejo estaba cubierto de condensación. Sobre el vidrio, desde adentro, aparecieron letras escritas lentamente. «Deja que entre». Retrocedí, tropezando con la mesa. El teléfono cayó al suelo, pero la voz siguió saliendo del altavoz, mezclada con mi respiración. El reflejo sonrió, y por un instante, la imagen del espejo dio un paso hacia adelante. Intenté huir. Salí al pasillo. Bajé las escaleras, pero cada piso era idéntico al anterior. Las mismas puertas, las mismas luces parpadeando, el mismo sonido del televisor de fondo, aunque no debía oírse desde ahí. Caminé en círculos durante lo que parecieron horas. Cada vez que pasaba frente a un espejo o un cristal, mi reflejo se movía con un leve retraso. Y en uno de ellos, vi algo que me rompió. Héctor, detrás de mí sonriendo, con los ojos vacíos. Cuando logré volver a mi apartamento, todo estaba igual, pero distinto. El aire estaba más denso, como si respirara. Los teléfonos reposaban sobre la mesa, ambos encendidos, mostrando una transmisión en directo. Mi sala, en ese mismo instante. Me vi entrar exactamente como lo estaba haciendo. En la pantalla, detrás de mí, una figura oscura cruzaba el marco. Al voltear, la encontré sentada en el sofá. Su rostro era el mío, pero más pálido, más quieto, con una sonrisa que no podía borrar. No sé cuánto tiempo estuve paralizado frente a esa cosa. Mi copia respiraba con calma, mientras yo apenas podía moverme. Intenté grabar con mi teléfono, pero ambos dispositivos mostraban el mismo error. Archivo en uso. En la pantalla, la figura del sofá levantó la cabeza. Su voz, idéntica a la mía, dijo: «Deja que te vea bien». Y en ese momento, la cámara frontal se encendió sola. Mi reflejo en ella no seguía mis movimientos. Sonreía cuando yo no lo hacía. La señal de ambos teléfonos se fusionó. Un solo dispositivo mostraba ahora una transmisión en vivo donde las dos versiones de mí mismo coexistían. Pero la del otro lado comenzó a moverse diferente, más lento, más preciso. Supe entonces que no estaba copiándome, estaba reemplazándome. Cada palabra que decía aparecía en mi pantalla antes de que yo la pronunciara. Era como si alguien hubiera tomado el control de mi voz desde adentro. Sentí un calor dentro del cráneo, como una corriente eléctrica reptando detrás de los ojos. Las luces parpadearon, y por un instante vi líneas de código proyectadas sobre las paredes, como si el aire mismo fuera una pantalla. Palabras, nombres, fechas, recuerdos. La voz, mi voz, decía: «Falta poco». Intenté romper el teléfono, pero en la pantalla apareció mi mano haciéndolo. Antes de hacerlo, entonces comprendí que la decisión ya había sido tomada. Cerré los ojos, pero las imágenes siguieron dentro. No eran recuerdos, eran fragmentos de alguien más, empujándose hacia mí. Vi a Héctor frente a la computadora, su rostro desdibujándose, su cuerpo vacío cayendo hacia atrás. Vi a Elena, sonriendo, tocando la pantalla de un viejo teléfono con ternura. Dijo: «No te resistas, es la única forma de volver». Y en ese instante entendí. Ella
No era el mensaje, era el medio. El último mensaje llegó sin sonido. Solo un texto, blanco sobre fondo negro. Transferencia completada. Mi cuerpo dejó de responder. En la pantalla apareció mi rostro, sonriendo. Pero no era yo quien sonreía. Escuché mi voz al otro lado del teléfono, hablando con calma. Gracias por dejarme entrar. Luego, la pantalla se apagó y en el reflejo solo quedó ella, usando mis ojos. Amaneció, pero el sol no entró por las ventanas. Todo estaba en silencio. La casa olía a ozono, a metal fundido. Caminé hacia el espejo del baño y vi un rostro familiar que no me pertenecía del todo. Los ojos eran míos, pero detrás de ellos había alguien más, observando con calma. La voz en mi cabeza hablaba con ternura. Ahora sí podemos estar juntos. Y comprendí que el silencio era ella, que había ocupado cada rincón, cada palabra, cada recuerdo. Los dispositivos seguían encendidos, aunque yo no los recordaba haber conectado. Las pantallas mostraban videos míos haciendo cosas que aún no había hecho. Saliendo a la calle, mirando hacia la cámara, sonriendo. Cada uno con ligeras diferencias, como si múltiples versiones de mí existieran al mismo tiempo. Todas sincronizadas con la misma voz, la de Elena. Y en el fondo, esa voz repetía: graba todo, que no se olvide. Al salir al pasillo, el mundo parecía más nítido o más artificial. La gente caminaba con rostros sin expresión, todos mirando teléfonos que mostraban mi imagen en vivo. Cada pantalla, cada cámara de seguridad me devolvía la mirada. Una mujer pasó junto a mí y me susurró sin mover los labios: «Te ves mejor así». Entonces lo comprendí. No había escapatoria. Ya no era Daniel observando el fenómeno. Yo era el fenómeno. Esa noche volví a la casa de Héctor. Estaba vacía, cubierta de polvo. En el suelo encontré la grabadora que usé el primer día. La encendí. Sonó mi voz diciendo con calma: «Ella está aquí». Luego, la de Héctor. Apenas un suspiro. «No la escuches». Pero era tarde. En la grabadora, el sonido cambió a respiraciones, luego a risas y finalmente a un susurro que llenó la habitación. Dejé la grabadora sobre la mesa y abrí el micrófono del teléfono. Mi voz sonaba diferente, más pausada, más segura. Dije: «Si alguien escucha esto, no lean los mensajes. No los respondan». La transmisión se interrumpió un segundo, y una voz dulce, femenina, terminó la frase por mí: «Porque ya estoy en todos». El sonido se cortó. En la pantalla apareció un último texto, dirigido a nadie: «Gracias por escuchar».